¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones, saluditos. Este es el video número 3 y se llama Fanatismo en la Iglesia. Vamos a hacer el comparativo conforme al judaísmo y cristianismo. Pongamos mucha atención y veamos estas diferencias en estas consideraciones de fanatismo entre el judaísmo y el cristianismo. El fanatismo en la iglesia puede manifestarse de diversas maneras, tanto en el judaísmo como el cristianismo. Judaísmo 1. El legalismo extremo. Algunos grupos judíos pueden enfatizar demasiado la observancia de la ley y las tradiciones, llevando a una forma de fanatismo que puede excluir a aquellos que no cumplen con estos estándares. Atención, en el judaísmo. 1. Es el legalismo extremo. Algunos grupos judíos pueden enfatizar demasiado la observancia de la ley y las tradiciones, llevando a una forma de fanatismo que puede excluir a aquellos que no cumplen con esos estándares. Número 2. Nacionalismo religioso. Esto es en el judaísmo. El sionismo religioso, por ejemplo, puede llevar a una forma de fanatismo que prioriza la identidad nacional y religiosa sobre la justicia y la compasión hacia los demás. Nacionalismo religioso. Número 2. El sionismo religioso, por ejemplo, puede llevar a una forma de fanatismo que prioriza la identidad nacional y religiosa sobre la justicia y la compasión hacia los demás. 3. Es en el judaísmo. Rechazo a la diversidad. Este rechazo a esa diversidad. Algunos grupos judíos pueden rechazar a aquellos que no se ajustan a sus creencias. Si usted no cree en esas creencias o prácticas tradicionales, usted puede ser rechazado por esa diversidad. ¿Por qué? Porque no se ajusta a sus creencias o prácticas tradicionales, lo que puede llevar a una forma de fanatismo es al excluir a los demás. Ese rechazo, esa diversidad. Ahora vamos a analizar a ver conforme al cristianismo. Este fanatismo en la iglesia. Y veamos si nosotros tenemos algo de eso. O lo estamos haciendo, o lo hicimos y no lo vayamos a hacer. Conforme al cristianismo, ese fanatismo en la iglesia. Número 1. Fundamentalismo. Algunos grupos cristianos pueden enfatizar demasiado la literalidad de la Biblia y rechazar cualquier interpretación o crítica, lo que puede llevar a una forma de fanatismo que excluye a aquellos que no comparten sus creencias. Atención. 1. Conforme al cristianismo, el fundamentalismo. Algunos grupos cristianos pueden enfatizar demasiado la literalidad de la Biblia y rechazar cualquier interpretación o crítica. Ellos llegan a un acuerdo y dicen así es y así se va a hacer en esta literalidad de la Biblia y rechazan cualquier otra interpretación. Lo que puede llevar a una forma de fanatismo que excluye a aquellos que no comparten sus creencias.
Porque ellos, al leer el libro en la Biblia, el capítulo o el versículo, en su manera de pensar, ellos enfatizan tanto en eso, ¿verdad? Que casi lo hacen una ley, porque ellos así lo ven. Y si alguna persona lo que de manera diferente o lo ve de otra perspectiva ese versículo o ese capítulo o ese libro de la Biblia, entonces lo excluyen. Puede ser ese fundamentalismo. Número 2, exclusivismo. Esto es en el cristianismo. Algunos grupos cristianos pueden creer que son los únicos que poseen la verdad y que todos los demás están equivocados. Podemos ver las diferencias en por qué se han formado tantas religiones separadas unas de otras y no conviven en lo absoluto en nada. Y esta separación es por sus creencias. ¿Por qué? Porque tienen exclusivismos. Algunos grupos cristianos pueden creer que son los únicos que poseen la verdad. Esta es la denominación, la iglesia verdadera. Y que todos los demás están equivocados. Lo que puede llevarnos a una forma de fanatismo que estamos excluyendo a los demás. Y a veces nos quejamos de por qué las iglesias no crecen. Desgraciadamente el cristianismo está dividido en la manera en que ellos piensan que tienen la verdad y son los únicos. Y si observáramos las reglas estrictas que tiene el judaísmo en la interpretación, nos damos cuenta desde el concilio de Nicea 1 y 2 y antes de ellos, en el concilio de Jerusalén, esa problemática de esa mala interpretación de los versículos de la Biblia y los hicieron ellos dogmas, los hicieron religiones. Y hasta la fecha siguen esos conceptos estrictos que muchas de las veces no siguieron estrictamente, ¿verdad? De cómo se debió de interpretar esos textos bíblicos. Y muchas de las veces son erróneos por falta de conocimiento, pero afortunadamente ya la ciencia se aumentó y Dios nos abre los ojos y podemos nosotros analizar en la actualidad esos errores que se cometieron en el pasado, en lo cual nosotros estamos pagando esa división en el cristianismo. Me da mucha pena, pero así es. Vamos a ver. Número 3, conforme al cristianismo, el proselitismo agresivo. Proselitismo agresivo. Algunos grupos cristianos pueden enfatizar demasiado la necesidad de convertir a los demás a su fe. Proselitismo agresivo. Conforme al cristianismo, algunos grupos cristianos pueden enfatizar demasiado la necesidad de convertir a los demás a su fe. Lo que puede llevar a una forma de fanatismo que ignora la libertad religiosa y la diversidad. Hay que ser respetuosos en esa libertad religiosa y esa diversidad. Proselitismo agresivo. Algunos grupos cristianos pueden enfatizar demasiado en esa necesidad de convertir a los demás a su fe. Nosotros seguimos esta fe. Somos la iglesia verdadera, por lo tanto, esto nos puede llevar a una forma de fanatismo que ignora esa libertad religiosa que tienen los demás en esa diversidad. Vamos ahora a analizar las consecuencias que tiene ese fanatismo en estos puntos que hemos visto, que nos ha causado muchas de las veces pena y hasta vergüenza.
Qué pena con ese divisionismo en el cristianismo. Entonces vamos a ver las consecuencias de ese fanatismo. Son temas muy delicados, nos pueden molestar, pero hay que ser conscientes. Si nosotros pensamos y vemos las cosas de esa manera, somos fanáticos religiosos. Entonces, consecuencias del fanatismo. Número 1. Exclusión y marginación. El fanatismo puede llevar a la exclusión y marginación de aquellos que no comparten las creencias o prácticas del grupo. Consecuencias del fanatismo. 1. La exclusión y la marginación. El fanatismo puede llevar a la exclusión y marginación de aquellos que no comparten las creencias o prácticas del grupo. Los separan porque no piensan igual que ellos. Los marginan. Los excluyen. Porque no comparten esas creencias o esas prácticas de ese grupo, de esa iglesia, esa denominación. Número 2, la violencia y odio. ¿Ha sido usted violento en relación a la creencia de los demás y los ha odiado por sus creencias, por su manera de pensar o de ver las cosas o de ver su fe? Entonces, número 2, violencia y odio. El fanatismo puede llevar a la exclusión y marginación de aquellos que no comparten las creencias o esas prácticas de ese grupo. Y el número 3, la pérdida de la compasión y la empatía. Compasión, es lo que tuvo Jesús con nosotros. Entonces, número 3, pérdida de la compasión y la empatía. El fanatismo puede llevar a la pérdida de la compasión y la empatía hacia los demás. Entonces el fanatismo de pérdida de la compasión y la empatía puede llevar a la pérdida de la compasión. Somos compasivos. Cristo lo tuvo. Y la empatía hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Lo que puede llevar a una falta de respeto y consideración hacia las diferencias. Pensamos, lo hacemos esto, no somos fanáticos religiosos. Vamos a una reflexión final. Es importante recordar que el fanatismo no es inherente a ninguna religión o creencia en particular. Es importante recordar que el fanatismo no es inherente a ninguna religión o creencia en particular. Sin embargo, cuando se permite que el fanatismo se desarrolle y se extienda, puede llevar a consecuencias negativas y dañinas. Es importante recordar que el fanatismo no es inherente a ninguna religión o creencia en particular. Sin embargo, cuando se permite que el fanatismo se desarrolle y se extienda, puede llevar a consecuencias negativas y dañinas. Esto me viene a la mente. Que ese fanatismo se extiende y puede llevar a esas consecuencias negativas y dañinas. Aún alcanzar a nuestra misma familia, porque nosotros muchas de las veces traemos esa creencia de atrás, desde hace mucho tiempo. Una persona nos compartió esa creencia y nosotros la hicimos nuestra. Y si nuestros hijos, nuestra pareja, no las ve de esa manera, entonces nosotros los rechazamos y los queremos hacer conforme a nuestra forma en que pensamos, en particular. Entonces somos fanáticos.
Los excluimos, queremos que piensen igual que nosotros. Y ahí la separación aún en la misma familia. Analicemos bien este fanatismo en las iglesias. Antes de ir a una iglesia, nosotros tenemos que estar bien con nuestras familias, seres queridos, seres amados. La mejor iglesia es en la familia, es en la casa. El buen juez por su casa empieza. Pongamos las cosas en paz con nuestra familia. Seamos inteligentes, seamos sabios, oremos siempre para que Dios nos ilumine en esta unidad, en esta familia que muchas de las veces duele. Nos duele mucho esa separación y nos hiere. Y vivimos heridos, resentidos y a veces hasta odiamos y no es posible que a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, su pareja. Es fundamental promover la tolerancia. Hay que promover la tolerancia, hay que tolerar la compasión, la complejidad de las creencias y prácticas religiosas. Y duele tanto todo esto que se inició de cuando se formó el cristianismo por no seguir reglas judías estrictas en su reinterpretación. Oh, santo Dios, y nos llevó a hacer prácticas religiosas, donde ahora he ahí las iglesias cristianas divididas en pensamientos diferentes porque no siguieron esas reglas estrictas en el judaísmo para haberlas leído exactamente como debieron de haberse leído, para que tuvieran ese contexto bíblico que debía de ser y no lo que nosotros pensemos que es. Y así se formaron las creencias, se formaron las religiones, se formaron los dogmas y ahora hay religiones e iglesias por doquier. Qué pena. Así es que por eso es fundamental promover esa tolerancia, esa compasión y la complejidad de las creencias y prácticas religiosas. Respetemos. De esta manera podemos trabajar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Y lo más importante, recuerde, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra pareja. La fe, recuerden mucho, la fe debe de ser una fuente de amor, paz y unidad, y no de división y odio. Recuerde, la fe debe de ser una fuente de amor. Hay que predicar con el amor, con la paz y unidad, y no de división y odio. Que la paz y la bendición del Señor estén sobre ti, ahora y siempre, con nuestras familias, seres queridos, seres amados. Y en este video 3 podemos finalizar lo que es el fanatismo en la iglesia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Analicemos y veamos si nosotros somos fanáticos religiosos y en qué afectamos a nuestra sociedad, en qué afectamos a nuestra comunidad, en qué afectamos a nuestra familia, en qué afectamos a nuestra pareja y en qué nos estamos afectando a nosotros mismos en esa fe. Mejor hay que pedirle a Dios en oración que nos dé la inteligencia, la sabiduría, que nos dé el don de ciencias y investiguemos. Seamos investigadores, convirtámonos en esos investigadores
y veamos si esas creencias religiosas que nos impusieron desde tiempos atrás son ciertas y son verdaderas. Y seamos honestos, primeramente con nosotros mismos y luego con los demás, y no porque pertenezcamos a una denominación, a una iglesia, a un círculo religioso, a un grupo. Vamos a seguir esas reglas estrictas sin analizar si son ciertas y verdaderas. Seamos sabios. Y recuerden, la mejor iglesia que usted puede tener es en la familia. Si a mí me dijeran, ¿dónde te gustaría iniciar esa fe religiosa? Yo les diría, en la familia, todos reunidos como familia, padres, hijos. Allí estudiar la palabra de Dios inicial, en amor, en fe, en convivencia, en compasión y en ese grande cariño y amor que nos tenemos como familia. Y después, reunámonos en la iglesia, convivamos con los hermanos, porque ellos comparten nuestra misma fe. Y tratemos de no ofender a los demás por sus creencias y excluirlos, porque nos estamos excluyendo también de la sociedad. Y eso nos hace mucho daño a nosotros. Dejemos de ser religiosos fanáticos y convirtámonos en personas compasivas, llenas de fe, llenas de amor, con todos los dones del Espíritu Santo. Y veamos y pensemos cómo vivió Jesús y cómo pensaba Jesús. Porque le puedo asegurar una cosa, que Yeshua, el Jesús histórico, ni sabía, ni quería formar una religión cristiana. Eso lo hicieron los hombres. Analicemos. Si tuvieron fallas, ¿y por qué? Hasta nuestros tiempos, estas iglesias cristianas, estamos divididos. Y es parte de la comunidad que convivamos juntos todos como sociedad. Respetémonos y amémonos unos a otros. Así como aquellas personas que no tienen una religión, pero sin embargo predican con su manera de vivir y de pensar, porque son personas que siempre las ve uno ayudando a los demás, apoyándolos, visitándolos. Y son personas que no se encierran, que no están en una religión o en una iglesia. Predican con su manera de ser, de actuar y de trabajar. ¿Por qué nosotros como cristianos no podemos hacerlo? Seamos compasivos, seamos amorosos. Dios los bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios.